Buenos días, hermanas, hermanos de la querida Iglesia Príncipe de Paz. El día de hoy es domingo 7 de junio del 2020, domingo que corresponde hablar de la Trinidad, como seguramente lo han notado. Y bueno, algunos pensamos que el día de hoy ya estaríamos regresando a la vida de la iglesia normal, pero parece ser, perdón, que tendremos que ser un poquito más pacientes y esperar un poco más a que el pico de contagios vaya bajando, tanto y también pues esperar indicaciones sobre todo de las instancias de salud y también algunas de nuestras autoridades religiosas que de alguna manera van a la par eh, y en particular también las del Estado y las del municipio, por supuesto. El día de hoy es domingo 7 de junio y toca hablar de la Trinidad. Sabemos que la Trinidad es una doctrina importante para todas las comunidades cristianas. Con ella sabemos la parte divina de Jesús, de Jesús que vino al mundo. eh, y bueno, se nos plantea esta idea de una Trinidad, de un solo Dios, conformado en tres personalidades, en tres formas de actuar, eh, como lo es el Espíritu Santo, el Hijo, el Padre, ¿no? Y bueno, en anteriores ocasiones, sobre todo recientemente, hemos hablado del Espíritu Santo como aquel que motiva, como aquel que inspira a hacer cosas importantes para ese reino que nosotros anhelamos, para ese reino de Dios. Eh, y también hemos hablado de Jesús como ese, digámoslo así, ese modo de hacerlo, ¿no? Porque si hemos hablado del Espíritu Santo como aquello que inspira, pues vemos en Jesús ese ejemplo, ¿no? Que quien también recibió al Espíritu Santo, como también lo hemos hablado en anteriores domingos. Y bueno, también en algunas ocasiones hemos hablado de Dios, de ese amor de Dios, ¿verdad? El día de hoy eh, leemos en Juan 3:16, pues una cita bastante conocida, que algunos no sabemos de memoria, pero que a veces nada más nos quedamos en el versículo 16, ¿no? En el que nos hemos aprendido, pero es necesario, hermanos y hermanas, leer los otros versículos que siguen y trataré de explicar por qué lo considero así. Juan 3:16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí se nos habla del amor de Dios, de esta personalidad de esta Trinidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el versículo que conocemos y no sabemos, pero fíjense lo que sigue en los siguientes. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eh, Hay muchas cosas que se pueden decir de la Trinidad, pero el día de hoy quisiera que reflexionáramos desde qué Trinidad estamos mostrando hacia los demás. ¿Qué Dios, ¿no? En pocas palabras estamos mostrando, porque hemos visto a un Espíritu Santo como lo que inspira, a un Jesús como un ejemplo, a un Dios de amor sobre todo, pero puede ser que nuestra práctica no esté muy emparejada con ese Dios, ¿no? Con ese Dios en el que decimos creer, ¿no? Eh, Quiero que pensemos en el caso de una de las personas de esta Trinidad, Jesús. Empecemos por Jesús, quien aquí se nos dice claramente en el Evangelio de Juan, Jesús no vino a condenar, Jesús no vino a juzgar, Jesús vino a salvar, ¿no? Wow, esa es una, una cita que de verdad nos deberíamos de aprender muchos,
y también llevarla a la práctica también, ¿no? En ese sentido de aprenderla bien. Jesús no vino, Dios no envió a Jesús a condenar, sino a salvar, ¿no? A veces parece que predicamos más la condenación que predicar más la salvación, ¿no? Que predicar más esas cosas que nos ofrece Dios, que como también ya hemos visto, son muchas de esas cosas que empiezan aquí en nuestra vida terrenal. Juan Wesley decía que la salvación empieza aquí en esta vida, desde el momento en que somos felices. Wow, esa es una manera hermosa de plantearlo, ¿no? La vida eterna empieza desde aquí cuando logramos ser felices. Una felicidad, por supuesto, basada en Dios. Pero Jesús, decíamos, no vino, no fue enviado a condenar al mundo, sino ha sido enviado para salvarlo, ¿no? Para hablarles de esta salvación, de estas nuevas oportunidades que no nos hemos, de las cuales no nos hemos cansado de hablar tanto. El Espíritu Santo nos dice también la cita de Corintios, que voy a dar lectura rápidamente porque me parece importante retomarlo. Está en 2 de Corintios 13, 14. Fíjense, aquí nos da pistas Pablo. La cita que voy a leer, 2 de Corintios 13, el versículo 14. A veces la usamos los pastores o en algunas ceremonias para la bendición, ¿no? O el envío, la bendición pastoral. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Fíjense esto último, la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esa comunión que nos ofrece el Espíritu Santo funciona, como decíamos hace rato, de inspiración, ¿no? Solamente estoy en comunión con Dios en la manera en que inspiro a mi ser a actuar de manera distinta, ¿no? Esa es la comunión. Por supuesto, están estos medios en los que podemos tener comunión con Dios por medio de la oración, por medio del culto, por medio de muchas otras maneras, ¿no? Pero fíjense, aquí nos muestra que el Espíritu Santo es el enlace con Dios también, ¿no? El enlace en tanto que nos inspira a ser distintos, a cambiar, a hacer mejores cosas, a ser mejores personas. Ese es el Espíritu Santo, hermanos, hermanas, que estamos reflejando hacia nuestra familia, hacia nuestra comunidad, hacia nuestra colonia. ¿Será ese el Espíritu Santo? Nos habla de un Dios de amor, ¿no? En estas tres personalidades nos habla de un Dios de amor. ¿Estaremos reflejando ese Dios de amor? Ese Dios que no castiga, ese Dios que está siempre al cuidado de nosotros, como también algunos domingos atrás lo decíamos. Dios nos cuida. ¿Qué Trinidad, hermanos y hermanas, estamos enseñando? ¿Qué Trinidad estamos reflejando? ¿La Trinidad que condena, la Trinidad que juzga o la Trinidad que salva? La Trinidad que habla más de algún precio, de algún costo por alguna salvación, o la Trinidad gratuita, la Trinidad de gracia. Estamos hablando de una Trinidad que nos aparta de hacer cosas, o estamos reflejando una Trinidad en la que veamos y mostremos esa comunión con Dios. ¿Qué Trinidad estamos mostrando, hermanos y hermanas, en nuestra vida diaria? Hoy, en esta pandemia, ¿qué Trinidad es necesaria también, ¿no? Una Trinidad solidaria, una Trinidad en la que debemos estar atentos también en las necesidades y en la medida de lo posible apoyar. Una Trinidad también de cuidado mutuo, en la que me cuido yo y también cuido a los demás. Hermanos y hermanas, en este domingo de Trinidad es necesario pensar
en la Trinidad que estamos enseñando, ¿no? En estas citas, en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, de los versículos 6 al 18, encontramos mucha luz de cómo era Jesús. En la cita de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, encontramos también mucha luz sobre cómo es Dios, sobre cómo es el Espíritu Santo. Ojalá podamos, hermanos y hermanas, reflexionar en este domingo sobre eso. Amén.